Este Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo Dioniso, este es un programa Asintomáticos. Es un programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 canallas, alérgico, lactosa, orgulloso, con consumidor mamitas catalíticas y de cazoletas con bisagra, o en su defecto sin bisagra, después de ese toque de homenaje funeral a la realidad, señoras con señores, sí, la realidad ha muerto. Larga vida a la realidad, pero ¿de qué realidad estamos hablando, señoras con señores? Precisamente de ello quisiera disertar en esta modesta documentación audiovisual que, como lágrimas en la lluvia, pasará sin pena ni gloria, aun cuando reverberará eternamente en los meandros digitales, y quién sabe si en algún remoto futuro post-eónico vendrá siendo recuperada por algún exponente de algún tipo de civilización exoplanetaria profusamente evolucionada que estampará camisetas con mi efigie. Y serán camisetas tridimensionales en las cuales, según se mueva el portador de esa prenda, podrá ver el movimiento de mi músculo linguinar. Bien, señoras y señores, ¿cómo saben ustedes que no están muertos? ¿Cómo saben ustedes que no han fallecido? A lo largo de la historia podemos leer numerosos documentos teológicos, filosóficos, teosóficos, herméticos, ocultistas, institucionales, físicos oficiales, mecánicos oficiales, en los cuales hablan de etapas de transición, algunos enfocándolo desde un punto de vista físico y orgánico y material, es decir, ciñéndose a estructuras de carácter, procesos de carácter puramente orgánicos, sustanciales, mecanicistas, y otros desde un punto de vista espiritual. En realidad son todo manifestaciones de un nivel de conciencia que transmigra, que transita hacia otro nivel de conciencia. Y no siempre, señoras con señores, esa transición acompaña al propio sustrato de conciencia que nos hace vivir la ilusión de nuestra propia individualidad, nuestro propio ego. Nosotros creemos que nos llamamos tal o cual, el nombre estipulado con la huella dactilar en nuestro documento nacional de identidad, ahora que todavía es analítico, cuando sea digital van ustedes a fliparlo, porque en el momento en que ellos quieran manipular su propia realidad no tienen más que apretar una tecla y usted pasará de ser Miguel Villalba a Juanita Valderrama. Y pasará de ser educador en sexación de pollos a ser asesina múltiple. Eso lo decidirá quien apriete la tecla de su documentación digital, que es la que expresará cuál es su realidad en una sociedad tecnodigital y ecofascista. Ese es el gran peligro que estamos corriendo ahora mismo y del cual poca gente es todavía consciente, pero no nos distraigamos. Quería combinarles y hacerles esta terrorífica pregunta: ¿cómo saben ustedes que están vivos? ¿Cómo saben ustedes que no están fallecidos? ¿Cómo saben ustedes que todavía tienen una entidad corporal adecuadamente sincronizada con su propia sustrato mental, consciente? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? En un mecanismo holográfico que puede ser, de la misma manera en que cuando instalen la moneda digital, alguien desde una oficina apretando una tecla podrá hacerle a usted disponer o prohibirle el acceso a su patrimonio, a su propia voluntad, ¿cómo sabe que esa misma tecla no está a disposición de alguien y que de la presión de esa tecla depende absolutamente cuáles son sus parámetros individuales, aquellos parámetros que le hacen a usted vivir en la ilusión de que se llama Pepita Fernández, que tiene 38 años y que es educadora de primaria, o se llama Javier Cordera y es obrero y tiene 45?
y puede incluso reencarnar prontamente tras su tránsito, tras su migración física en Alejandra Fernández, catedrática de hidráulica en la Universidad de Chile Central, un poco hacia la izquierda, tirando a la segunda calle a la derecha. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sabe usted? Puesto que todo aquello que usted representa como entidad material y como entidad mental, porque no olvidemos que la única diferencia que existe entre una piedra y su cuerpo, e incluso su naturaleza mental, es una cuestión de densidad vibratoria. Tanto la piedra como su cuerpo, como su mente, son tres manifestaciones de la misma sustancia básica que sencillamente vibran a frecuencias diversas, paralelas y diversas. Y en función de ese ritmo vibratorio se manifiestan de la manera en la cual se están manifestando. Imagínese usted que es la cuerda de un violín. Bien, el roce del arco, en según qué angulación, hará de usted un ser bípedo y pensante o una planta o un mineral. Sí, señoras y señores, sí, y esto no es sacrílego. No estoy negando la naturaleza divina del ser humano, sino más bien todo lo contrario. Precisamente de lo que les estoy hablando es de su naturaleza, su sustrato, ilusoriamente bajo vibratorial. Ni tan siquiera les estoy hablando de la mente, puesto que la mente es otro nivel vibratorial a través del cual usted se manifiesta, el que le hace a usted vivir la ilusión de que se llama Pepito Fernández, de que tiene 24 años y de que está estudiando tercero de you name it. Eso nada tiene que ver con su naturaleza espiritual. Pero déjenme leerles algo que lo resume. La materia es espíritu cristalizado. La fuerza es ese mismo espíritu no cristalizado todavía. ¿Qué podríamos entender como fuerza en términos holísticos? Todo aquello que le rodea, incluso el vacío que contiene y que hace posible que usted ejerza cualquier tipo de movimiento físico, arriba, abajo, al centro, para adentro. Todo esto es fuerza, no solamente mi impulso motor, sino también todo aquello que lo alberga y que le hace de territorio a través del cual poder moverse. La inercia, la pulsión, todo aquello que lo frena, todo aquello que no lo frena, todo eso es fuerza, pero ¿dónde lo ve usted? No lo ve. Usted no lo ve. Usted ve su brazo moviéndose, pero no ve la fuerza que ejerce de manera entitaria, con una entidad concreta. Usted tampoco puede ver que todo aquello que posibilita su movimiento, todo ese éter, todo ese supuesto vacío, es fuerza correlacionada con el movimiento que usted está ejerciendo. Y por supuesto no puede ver que tanto esa fuerza invisible como su propio movimiento, que no tiene como tal entidad como usted mismo, son exactamente un mismo cuerpo. Por lo tanto, cuando decimos que la materia es espíritu cristalizado, estamos diciendo que la materia, esto que puedo tocar ahora mismo, tiene la misma entidad que todo esto a mi alrededor que no toco, este éter, solo que bajo determinadas condiciones vibratoriales, una cuerda baja de vibración se condensa y ejerce una ilusión de manifestación física y orgánica, pero no es más que todo aquello que no veo a mi alrededor. Es exactamente lo mismo. Esto es como, por ejemplo, imagínense ustedes un río en Wisconsin que, llegando a la primavera, se deshiela. Y hay un momento en el que ve usted trozos de hielo condensados que siguen flotando sobre el agua, que hace 2 días también era hielo condensado, pero que ya está totalmente líquida, totalmente disuelta.
Ese agua sobre el que todavía flotan esos pedacitos de hielo que todavía no se han deshecho del todo, es exactamente la misma materia que esos pedacitos, que acabarán disolviéndose y formando parte también de todo ese cuerpo líquido. Les pongo otro ejemplo. Un caracol. ¿Qué es un caracol? Básicamente es una babosa con un cuerpo calcificado sobre su espalda que les sirve de protección a elementos externos. Pero ¿es acaso esa concha que rodea o que culmina el lomo de esa babosa algo diferente a la babosa? No lo es. Es una secreción de la propia babosa solidificada y calcificada, bajo vibratorial, que condensada se manifiesta físicamente de manera diversa a la cual se está manifestando la babosa, que en realidad forma parte de esa concha solidificada. Son lo mismo. El otro día hablábamos del huevo, ese milagro de la ingeniería gallinácea. ¿Qué es un huevo sino la propia gallina? Explicábamos que la cáscara del huevo está conformada del calcio de los huesos de la propia gallina. Ese hueso es la gallina, manifestado en otro nivel de vibración de determinadas formas, que en un momento determinado y con determinado proceso de maduración puede independizarse de la propia gallina, que no deja de ser la matriz que lo ha conformado. Son lo mismo el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, la gallina y el huevo? Ni primero ni último. Les doy la maravillosa respuesta que tanto han estado esperando. Ni primero ni último, puesto que la gallina es el huevo y el huevo es la gallina, y no hay principio ni fin. Bien, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de que absolutamente todo lo que vemos no es más que una cuestión de lo que vemos en esta cuerda orgánica, no es más que una cuestión de diferentes niveles de vibración, pero que responden sencillamente a diferentes formas de manifestar exactamente la misma sustancia, todo es lo mismo. El todo es uno. ¡Qué gran misterio este todo! Porque es uno. Cuando hablamos de eso, precisamente nos ceñimos a esa realidad ilusoria en el sentido de que todo aquello que nos hace diferenciar, parcializar, discriminar en formas, en colores, en sonidos concretos, determinados elementos, determinados ítems que conforman nuestra realidad, una mesa, una silla, un ventilador, una marmita catalítica o Jennifer Lawrence, todo no es más que una aleatoria proyección de una sustancia que, en función de su nivel vibratorio, se manifiesta bajo diferentes formas. Movimiento, luz y sonido son los ingredientes de toda esta ilusión, todo este espejismo, toda esta alucinación. Y bien, señoras con señores, precisamente por ello, deberían ustedes tener en cuenta que efectivamente todo aquello que interpretamos como forma tiene directamente que ver con la vibración. Por ello dicen que la manifestación física y orgánica más próxima a la matriz de la creación no es ni el color ni la densidad que ejerce la ilusión del tacto, es el sonido, porque no hay nada más próximo a la vibración que el sonido. Y de hecho también el color y también toda la densidad material depende del sonido como vibración. Habrán visto muchos vídeos de esos señores que en una superficie plana echan arena y cuando rozan vibratorialmente con un cuerpo la base sobre la cual han echado la arena, esa arena empieza a redistribuirse en formas geométricas. Formas geométricas. ¿Cuánto juego dan las formas geométricas? ¿Cuánta gente tiene sueños abstractos pensando en formas geométricas que, sin embargo, transmiten o celan algún tipo de misterio? He soñado con circunferencias, con triángulos, con hexágonos, con poliedros, algo absolutamente abstracto. Y sin embargo,
había un sentido y una coordinación y un significado detrás de todas esas formas, ancestral, un recuerdo dentro de mi interior que todas esas formas me evocaban. No eran sencillos triángulos o poliedros, eran símbolos, símbolos de algo que no logro recordar. Bien, señores y señores, cualquier forma geométrica, incluso cuando se condensa el agua y se convierte en hielo, puede usted ver los vectores, las líneas de fuerza que de alguna manera conforman esa superficie plana que es el hielo, pero que, siendo una y unificada, responde a determinadas líneas de fuerza. Esas líneas de fuerza son vibraciones, fuerza vibratorial que de alguna manera organiza ese movimiento, en este caso el movimiento de crionización del agua. Es uno de los esquemas de la naturaleza, el esqueleto divino de la naturaleza, uno de tantos. Siempre hablamos de Fibonacci también, podemos hablar de los vectores de fuerza que forman parte también de la crionización, que no dejan de responder a las mismas leyes naturales. Leyes naturales que, si entendemos a Dios como sustancia, a Dios en términos spinozianos o brownianos, es la naturaleza, una inteligencia superior. Y por ello, señoras y señores, abría el vídeo preguntándoles si ustedes están realmente convencidos de que están vivos. ¿Qué les hace pensar que están vivos? Que se miran al espejo y siguen reconociendo una forma que les es familiar, a pesar de que ya con los años empieza a variar. La ley de la gravedad empieza a hacer sus efectos, su carne empieza a caer, su cabello empieza a escasear, aquellas sombritas bajo sus ojos, aquellas arruguitas, esas patas de gallo alrededor de sus ojos. Todo aquello que les hace entender que su materia es caduca, pero que sin embargo sigue manteniendo una ilusión de identidad y por lo tanto de anclaje dentro de un mundo que nosotros estipulamos como un mundo vivo, un mundo de vida. Sus biorritmos funcionan. Si usted se corta un dedo, sangra. Todos los elementos aparentan que usted existe, pero ¿cómo sabe usted que toda esa parafernalia holográfica que ya contempla su avatar, contempla la variación progresiva espacio-temporal de su avatar como otro elemento alucinatorio de su engranaje holográfico? ¿Cómo sabe usted que todo ese proceso no ha cambiado ya de sustrato y de nivel? ¿Cómo sabe usted que sigue existiendo para todos aquellos que le rodeaban de la misma manera en que existía antes? Y ahí es donde entramos a toda la debacle que estamos viviendo, este periodo en el que todo nos parece absolutamente aberrante. Parece que el mundo se haya vuelto loco, que ya nada responda a la causa y al efecto. No podemos entender cómo hay gente en las altas instituciones con altas responsabilidades que tome determinadas decisiones absolutamente aberrantes y absolutamente opuestas y paradójicas a todo aquello que dicen defender. Verbigracia, ideología de género, que niega incluso ya la existencia de la mujer mientras habla de la protección de la mujer, ecosostenibilidad y protección del ecosistema mientras queman los bosques, los cimientan, los asesinan, los exterminan y los siembran de placas solares y de aerolitos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Más allá de la mitología de es el reino de la bestia, siempre fue el reino de la bestia y ahora se está manifestando en todo su esplendor. Más allá de todo ello, ¿por qué de pronto el mundo ha cambiado tanto hace 5 años? O por lo menos ha acelerado el cambio. ¿No será quizás que todo ese cambio, todo ese surrealismo prácticamente pesadillesco que estamos viviendo, con el cual convivimos cada día, absolutamente atufados diariamente por noticias a cual más espantosa, más escabrosa y más absurda, grotesca, ridícula, porque es un apocalipsis que ni tan siquiera muestra signos de seriedad o respetabilidad? No es un meteorito que le aplasta. Es la mediocridad que lo intoxica y lo consume día tras día, de todo lo que le rodea.
de todos aquellos que dicen representar sus propios intereses como especie, no ya como ciudadano de una nación, de una soberanía nacional, como especie. ¿Y no se han parado ustedes a pensar que este derrotero, esta especie de serendipity incubesco en el cual hemos incurrido de golpe y porrazo y nos vemos absolutamente imbuidos en una especie de torbellino centrífugo que no nos permite pararnos a pensar qué coño está sucediendo? ¿No se han parado ustedes a meditar que quizás toda esta debacle social, política, tiene que ver con el hecho de que usted ya no está en el mismo plano en el que estaba antes de que todos estos acontecimientos se aceleraran de forma caótica? ¿Y si esto no es más que un purgatorio que le demuestra, si usted se para un ratito a pensar qué está sucediendo a su alrededor? Repito, ¿y si todo esto no es más que un estadio de purgatorio en el cual usted está en un tránsito absolutamente aberrante, que tiene trazas de una realidad, reminiscencias de una realidad a través de la cual usted medía su día a día hace unos años, pero que sin embargo, todo aquello que desconoce, que no computa dentro de la lógica y de la causa-efecto con la cual usted creció y estuvo viviendo todos aquellos años, todo aquello que no computa, esa especie de fallo de la Matrix que suelen decir, ese bug que a usted le desconcierta cada día, que le turba cada día, esas cosas que le resultan absolutamente incomprensibles, no son la señal, efectivamente, de que usted ya no está en el mismo plano, en el mismo nivel de conciencia en el que estaba hace unos años. ¿Y si usted está muerto y está atravesando y está realizando una travesía odiseica a través de un nivel de conciencia intermedio que, con ulterior lucidez y no sin esfuerzo personal, llegará usted a sacarle de este agujero interdimensional? ¿Quién le garantiza que usted no ha muerto? ¿Quién le garantiza que hay individuos, presencias que formaban parte de su realidad en otro nivel de conciencia, que no le están llorando en estos momentos o que no le ya dan en su propia cuerda a usted por desaparecido? ¿Quién le garantiza que usted no es más que un recuerdo y una reminiscencia en la conciencia de todos aquellos que le rodearon en otra realidad, de la cual usted ya no forma parte? Échele un vistazo